Hola a todos, en el día de hoy conversaremos sobre microangiopatía trombótica en pediatría. Yo soy la doctora Pilar Guarnizo, soy reumatóloga pediatra de la ciudad de Bogotá. Y pasaremos por una agenda desde la definición, clasificación, abordaje diagnóstico, tratamiento y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Empecemos entonces hablando de la definición. ¿Qué es la microangiopatía trombótica? La microangiopatía trombótica son un grupo de enfermedades que comprometen o que comparten manifestaciones clínicas similares, el mismo sustrato anatomopatológico, pero diferente etiopatogenia. Entonces, esas manifestaciones clínicas que agrupan las microangiopatías trombóticas son la anemia hemolítica microangiopática, caracterizada por la presencia de esquistocitos, que los podemos ver en la imagen, la elevación de la LDH y el descenso de la aptoglobina. La segunda manifestación es la trombocitopenia, las plaquetas deben estar por debajo de 150.000 o haber un descenso superior al 25% con respecto al valor basal y finalmente el compromiso de órganos diana, riñón, sistema digestivo y sistema nervioso central. Y en cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, que son los que finalmente describen el contexto de la microangiopatía trombótica, en esta entidad hay presencia del daño del endotelio vascular, pero se comprometen especialmente los pequeños vasos, arteriolas y capilares, y finalmente hay una obstrucción por trombos plaquetarios, que es lo que significa microangiopatía trombótica. KDIGO ha clasificado las microangiopatías trombóticas teniendo en cuenta su etiopatogenia en 3 grandes grupos. El primero, el síndrome hemolítico urémico típico o STEC-SHU. El segundo grupo, la púrpura trombocitopénica trombótica. Y el tercer grupo, el síndrome hemolítico urémico atípico o SHUA. En cada uno de ellos hay una fisiopatogenia diferente. En el síndrome hemolítico urémico estará mediado por la presencia de toxinas Chiga, la PTT por un déficit de ADAMS13 y el síndrome hemolítico urémico se divide en 2 grupos, primario asociado a déficits genéticos y secundario asociado a otras condiciones amplificadoras de complemento o asociado, por ejemplo, a infecciones. En las siguientes diapositivas vamos a conversar sobre las características de cada uno de estos 3 grupos de enfermedades. Empecemos con el STEC-SHU o síndrome hemolítico urémico típico. Representa el 90% de todas las formas de SHU. Usualmente en niños pequeños, niños menores de 5 años, y es producido por la toxina secretada por la E. coli, serotipo 0157H7. Existen otros serotipos, pero este es el más frecuente. ¿Qué ocurre? Como podemos ver en la imagen, a nuestro lado vemos en la parte superior la toxina, y esta toxina es capaz de estimular en el endotelio, ya sea de los vasos sanguíneos o en las células endoteliales renales, la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias se van a acompañar de liberación de factor de necrosis tumoral, de interleuquina 6, interleuquina 1, que va a llevar a un proceso inflamatorio endotelial. Y por otro lado, tenemos la liberación del factor de von Willebrand, de macrodímeros, y estos macrodímeros al liberarse de manera inapropiada van a favorecer la agregación plaquetaria, llevando a la producción de trombos de plaquetas que van a llevar a la obstrucción vascular. Y por otro lado, la toxina es capaz de penetrar en la célula a través de la endocitosis y producir la muerte celular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Inicialmente estos pacientes presentan diarrea sanguinolenta y dolor abdominal. Y posteriormente, 2 a 14 días, empiezan los síntomas relacionados con la microangiopatía trombótica o con el SHU. Estos síntomas son síntomas constitucionales, anemia, palidez, los síntomas relacionados con el compromiso renal, empieza a haber oliguria, hipertensión y algunos pacientes pueden presentar compromiso neurológico, confusión, convulsiones relacionadas con la presencia de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con las manifestaciones clínicas, los laboratorios sugestivos de microangiopatía trombótica y para búsqueda de la etiología podemos solicitar un coprocultivo o un frote rectal donde detectemos las cepas de E. coli productor de la Chiga toxina. Otra manera es buscar las toxinas en heces, la toxina 1 y la toxina 2 y finalmente se podría hacer una PCR de genes para la Chiga toxina y del gen EAE, en el que codifica para la intimina, que es una proteína que permite que la toxina se fije al endotelio. Pasemos ahora al segundo capítulo, que es la púrpura trombocitopénica trombótica.
En la púrpura trombocitopénica trombótica realmente es una enfermedad excepcional en niños. Cuando se presenta, usualmente es más niños grandes o adolescentes asociados a otras enfermedades autoinmunes. En esta condición lo que existe es una disminución de la actividad del ADAMS13 y puede presentarse de dos maneras, hereditaria o adquirida. En la gráfica podemos ver en esta primera parte cómo la proteína del ADAMS13, usualmente en una persona sana, es capaz de clivar el factor de von Willebrand. Al clivarlo, pues se produce una liberación de pequeñas fracciones. En los pacientes con déficit de la proteína ADAMS13, ya sea genético o porque tienen anticuerpos, no ocurre este clivaje y este macrodímero permite el agregamiento o la formación de agregados plaquetarios que van a llevar a trombosis. ¿Cómo se presenta la púrpura trombocitopénica trombótica? Tenemos dos escenarios clínicos, la púrpura hereditaria y la púrpura adquirida. Las púrpuras hereditarias usualmente ocurren en neonatos y son difíciles de reconocer. Una ayuda es tener una historia familiar. En caso de no tenerla, la hemólisis intensa sin etiología clara acompañada de trombocitopenia nos puede hacer sospecharlo. En los pacientes que tienen PTT adquirida, usualmente decía, son niños mayores o adolescentes, ellos empiezan con síntomas constitucionales, algunos pueden cursar con fiebre, palidez, pérdida de peso y usualmente lo más frecuente es que presenten alteraciones neurológicas. Estas alteraciones pueden ser hemiparesia, hemiplegia o convulsiones. Finalmente puede haber compromiso renal con elevación de los azoados y oliguria. ¿Cómo se diagnostica la PTT? Lo primero es el diagnóstico, es la clínica de la microangiopatía trombótica. En las formas neonatales o en las formas congénitas, la historia familiar es importante y el estudio genético nos ayuda. En los otros pacientes, en los pacientes con formas adquiridas, la presencia de anticuerpos anti-ADAMS13 es importante y en ambos grupos la clave de diagnóstico está en la dosificación de la actividad del ADAMS13 que debe estar por debajo del 10%. Entrando al último grupo, los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico. El síndrome hemolítico urémico atípico es un subtipo del síndrome hemolítico urémico. Es una microangiopatía trombótica que está relacionada con una alteración en la regulación de la actividad del complemento y representa solo el 10% de todos los casos de síndrome hemolítico urémico. En los niños, a diferencia de los adultos, tiene alta mortalidad y en algunas series comparando niños y adultos se ha documentado que la mortalidad es del 6.7% comparada con un 0.8% de los adultos. Es una enfermedad realmente ultra rara y su incidencia real no se conoce. Los datos que hay son estimativos de series de casos y de estudios que se han venido haciendo. Lo que sí sabemos es que el 50% de los pacientes con SHUA debutan en la edad pediátrica y son diagnosticados en este momento. A nivel mundial hay diferencias en los reportes de incidencia. En Estados Unidos se han reportado 2 casos por millón de personas año, mientras que en Europa se reporta 0.23 casos por millón de personas año. Realmente no sabemos si esto está debido a las variaciones de la genética poblacionales o a una falta de reporte o falta de reconocimiento de la enfermedad en unas y otras poblaciones. ¿Cómo se clasifica el SHUA? Se clasifica en primario y secundario o asociado a condiciones amplificadoras de complemento. Las formas primarias son aquellas en las que no logramos documentar otra condición y en ellas usualmente hay una alteración genética. Uno puede tener un SHUA primario, pero adicional puede tener una condición amplificadora del complemento, es decir, podemos tener una mutación de los factores de complemento y adicional podríamos tener, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico. Entonces, una condición amplificadora del complemento no excluye la presencia de un SHUA primario. Y dentro de las formas secundarias, las más importantes son la alteración en el metabolismo de la cobalamina, las formas inducidas por fármacos, las infecciones, el neumococo, algunos virus, N1H1, citomegalovirus, VIH, influenza y infecciones como la tuberculosis. Dentro de las enfermedades autoinmunes, las que más se relacionan con SHUA son el lupus, en las que se comparten algunos genes de susceptibilidad,
el síndrome antifosfolípido, las vasculitis sistémicas y finalmente la esclerodermia. Y dentro de las causas secundarias, una que cada día tiene más peso y es importante por su pronóstico, son los SHUA asociados a trasplante, especialmente trasplantes de órganos sólidos y de médula ósea. En cuanto a la genética del SHUA, podemos encontrar alteraciones relacionadas con los genes de complemento. En esta gráfica podemos ver cómo el mayor porcentaje de alteraciones genéticas están relacionados con los genes de complemento asociados al factor H, que son los que están en azul oscuro. Pero, adicional a eso, se han documentado mutaciones en otros genes en pacientes con SHUA no relacionados con proteínas de complemento. Y podemos ver en el color rojo los genes, las mutaciones que se han documentado en genes de plasmina, que pueden ser cerca del 5%. Entonces, si bien cuando sumamos el global, la mayoría de los pacientes tienen mutaciones en los genes asociados a complemento, existe un grupo de pacientes que puede tener mutaciones en genes asociados a plasminógeno o a factores de coagulación. Más o menos se dice que un 30% de los pacientes no se va a encontrar una mutación genética. Cuando hablamos de la fisiopatogenia, el SHUA se puede producir por 3 mecanismos. El primer mecanismo es una pérdida de la función de las proteínas reguladoras del complemento. El factor H, la proteína cofactor de membrana y el factor I. El segundo mecanismo es que haya una ganancia de función por mutaciones que afectan las proteínas efectoras, como el factor B o el complemento C3. Y finalmente, que existan unos anticuerpos contra el factor H. ¿Cómo se manifiesta el SHUA? En la edad pediátrica, la principal manifestación en la fase aguda es el compromiso renal, como lo podemos ver en la primera columna, seguido del compromiso gastrointestinal y el compromiso neurológico. En las etapas crónicas vemos un poquito más de compromiso del sistema cardiovascular, pero seguimos viendo con mayor importancia el compromiso renal. Muchos de nuestros pacientes con SHUA luego en el tiempo quedan con necesidad o con requerimientos de terapia de reemplazo renal. Cuando comparamos los pacientes que presentan SHUA en la edad pediátrica relacionado con los pacientes de la edad adulta, vemos que en ambos escenarios el compromiso renal es el más importante, que se presenta casi en el 100% de los pacientes, seguido del compromiso gastrointestinal, que es un poco más frecuente en los adultos comparado con los niños, el compromiso del sistema nervioso central, que también es un poco más frecuente en los adultos que en los niños, y donde hay una clara diferencia es en la presentación del compromiso pulmonar, que se presenta más en los niños que en los adultos. Entonces vemos que los pacientes con SHUA tienen un compromiso multiorgánico con oliguria, hipertensión, tendencia a la progresión de falla renal, un compromiso gastrointestinal caracterizado por dolor abdominal y diarrea, un compromiso cardiovascular, estos pacientes pueden hacer serositis, miocarditis y tendencia a falla cardíaca, un compromiso pulmonar intersticial y un compromiso del sistema nervioso central dado ya sea por convulsiones o por lesiones focales. ¿Qué pasa en el laboratorio en los pacientes con SHUA? En un estudio francés se documentó que si bien la tríada característica del SHUA, de anemia, trombocitopenia y compromiso renal, es lo característico, un 26% de los pacientes no tenían esta tríada clásica. Y en este estudio se encontró que el 17% de los pacientes tenían una función renal normal, que había un 6% que no tenían anemia y había un 15% de pacientes que tenían un recuento plaquetario normal. ¿Qué laboratorios, con qué ayudas diagnósticas específicas contamos en los pacientes con SHUA? La determinación de niveles de C3 y C4, pero es importante saber que hasta un 20% de los pacientes con SHUA pueden tener niveles séricos de complemento normales. La dosificación de la proteína H y B, la trombomodulina, la expresión de MCP en leucocitos, la presencia de anticuerpos antifactor H, la actividad sérica de CH50 y los niveles de complejo de ataque membrana C5b9. El estudio genético es importante, pero no documentar una mutación no quiere decir que se excluya el diagnóstico. 30% de los pacientes no tendrán ninguna mutación documentada y
como mencioné anteriormente, ya debemos abrir el espectro a las mutaciones solo de los genes de complemento y evaluar otros genes relacionados con la coagulación. Habiendo hecho este recorrido por estas tres entidades, en esta diapositiva quiero mostrar un comparativo para que nos ayude en la práctica diaria a hacer diagnóstico diferencial entre cada una de ellas. Lo primero, en el recuento plaquetario, los pacientes que tienen SHUA usualmente tienen unas plaquetas bajitas, pero por encima de 30.000. Los pacientes que presentan PTT usualmente presentan recuentos plaquetarios por debajo de 30.000 y los pacientes con SHU típico usualmente tienen recuentos de plaquetario aumentados. En la segunda línea podemos ver la presencia de diarrea. Y es importante tener en cuenta que los pacientes con SHUA hasta una tercera parte pueden presentar diarrea. Es decir, no se excluye la presencia de un síndrome hemolítico urémico atípico por la presencia de diarrea. Sin embargo, es mucho más frecuente en los pacientes con SHU típico y los pacientes con PTT podría presentarse como parte del compromiso gastrointestinal, pero no es una característica de esta enfermedad. Cuando hablamos de los síntomas neurológicos son mucho más frecuentes en los pacientes con PTT, especialmente las PTT adquiridas, se pueden presentar hasta en el 70% de los casos. En los pacientes con PTT congénita un poco menos, en el 35% de los pacientes, seguido en frecuencia de los pacientes con SHU típico y finalmente es menos frecuente en los pacientes con SHUA atípico. El compromiso renal es mucho más frecuente en los pacientes con SHU típico, seguido de los pacientes con SHUA y con menor frecuencia en los pacientes con PTT. Los antecedentes familiares los podemos ver en los pacientes con SHUA, formas primarias, y en los pacientes con PTT, formas neonatales. En los pacientes con SHU típico, pues es inusual que haya un antecedente familiar. Y en cuanto a la actividad de Adams 13, solo se encuentra consumida o disminuida en los pacientes con PTT. Los pacientes con SHU, ya sea la forma típica o atípica, la tendrán por encima del 10%. Y finalmente, la presencia de la toxina, que es lo que identifica el SHU típico, se encontrará solamente en esta entidad y no se encontrará en los pacientes con SHUA ni en los pacientes con PTT. Hablemos ahora de la evaluación de los pacientes con microangiopatía trombótica en la práctica clínica. Como vemos, la historia clínica completa es supremamente importante. Evaluar los antecedentes familiares, evaluar antecedentes familiares de pacientes con trombosis o pacientes con progresión a falla renal sin etiología clara. Evaluar la condición de otras enfermedades coexistentes, enfermedades autoinmunes, lupus, síndrome antifosfolípido. Evaluar la presencia de consumo de medicamentos, evaluar la historia de trasplantes o medicamentos inmunosupresores relacionados con la presentación de la microangiopatía trombótica. Una vez tengamos esto, debemos hacer una exploración física completa. Es importante el fondo de ojo de estos pacientes, la evaluación neurológica, la evaluación cardiorrespiratoria. Es importante la búsqueda de lesiones vasculíticas, lesiones microtrombóticas, evaluar la piel, evaluar pulpejos de manos y pies. Posteriormente pasaremos a la analítica. En todos los pacientes con MAT se debe pedir una analítica completa, un hemograma en el que podamos ver los leucocitos, podamos ver la hemoglobina, podamos ver los valores de los recuentos plaquetarios y una vez tengamos algunos hallazgos, empezaremos entonces a explorar la presencia de los esquistocitos a través de un extendido de sangre periférica, miraremos los parámetros de hemólisis, entonces debemos solicitar una LDH, unos reticulocitos, un CUMS, que en los pacientes con MAT usualmente es negativo, y la aptoglobina para documentar el descenso de la aptoglobina. Debemos evaluar el compromiso de órganos, entonces necesitamos unas pruebas de función renal, unas pruebas de función hepática y debemos descartar otros trastornos agregados de la coagulación, por lo que es importante hacer una evaluación completa de la coagulación. Teniendo este primer escenario, pasamos al segundo, que es la evaluación de infecciones que pueden desencadenar la MAT y de condiciones amplificadoras de complemento, y en ese escenario pues pediremos ANAS, anti-DNA, anticuerpos contra citoplasma neutrófilo, anticuerpos contra esclerodermia si tenemos datos clínicos que sugieran esta enfermedad, pediremos los anticuerpos antifosfolípidos que pueden coexistir, anticardiolipinas, IgM, IgG, anticoagulante lúpico y las beta-2-glicoproteínas IgM e IgG. Una vez tengamos todo esto, pues nos vamos a hacer una idea global de nuestro paciente con microangiopatía y ya podremos irlo clasificando en uno u otro escenario.
Cuando ya confirmemos el diagnóstico de microangiopatía, en ese punto es cuando pediremos las pruebas específicas que mencionaba anteriormente en cada uno de los subtipos de microangiopatía. El diagnóstico de la microangiopatía se basa entonces en la tríada de anemia hemolítica microangiopática, la presencia de trombocitopenia, ya sea que tenga menos de 150.000 plaquetas o que haya un descenso del 25% en relación a la cifra basal o a la cifra previa de plaquetas, y el compromiso de órgano, usualmente sistema nervioso central, riñón o compromiso gastrointestinal, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal. Para entrar ahora en la fase final, el tratamiento, es importante que en todos los casos de microangiopatía se requieren las medidas de soporte. Y estas medidas de soporte inician con la monitorización que nos permite ver la progresión o el compromiso. Ya mencionaba que en los niños es más importante el compromiso cardiopulmonar, por lo que la monitorización cardiorrespiratoria es fundamental en nuestros pacientes. La monitorización neurológica, evaluar la presencia o instauración de nuevos déficits, y la valoración hidroelectrolítica. En cuanto a la anemia, se considera que se debe transfundir un paciente si la hemoglobina está por debajo de 6 gramos de decilitro o un hematocrito por debajo de 18%. Pacientes que tengan hemoglobina por encima de 6 se deben transfundir si tienen repercusión hemodinámica. Y en cuanto a la trombocitopenia, se debe evitar la transfusión de plaquetas, evitar también los procedimientos agresivos que puedan producir sangrados y solo transfundir en casos de que se ponga en riesgo la vida del paciente. Cuando hablamos ya del tratamiento específico de cada uno de los síndromes, entonces hablemos del síndrome hemolítico urémico típico, y en ellos, adicional al tratamiento del soporte, no existe un tratamiento específico inicial. Se dará tratamiento de acuerdo a la manifestación del paciente. Los pacientes que tienen falla renal, se hará terapia de reemplazo renal, que esta puede ser por diálisis peritoneal o por hemodiafiltración venovenosa continua. Si hay hipertensión arterial, se prefiere el uso de calcio antagonistas antes que inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina por su compromiso a nivel endotelial. No se usa de manera rutinaria los antibióticos para el manejo del SHU típico. Si se utilizan antibióticos es porque existiera una condición adicional infecciosa. Y el uso de la terapia de recambio plasmático terapéutico en el SHU típico ha sido controversial y hoy en día no se encuentra recomendado su uso de rutina. Cuando hablamos de la PTT, tenemos que separarla en dos grupos: la PTT hereditaria y la PTT adquirida. En la PTT hereditaria, adicional a las medidas de soporte que van a ser válidas en todos los grupos, están las transfusiones de plasma para suplir el déficit de la proteína. En la PTT adquirida se recomienda el reemplazo plasmático terapéutico, en el que se remueven los anticuerpos dirigidos contra la proteína ADAMS13. El uso de glucocorticoides se utiliza en pacientes con PTT adquirida, especialmente si tienen condiciones autoinmunes agregadas. Y finalmente, para el tratamiento de SHUA o SHUA típico, las medidas de soporte se mantienen con condiciones similares a las mencionadas anteriormente, y en el caso del SHUA sí contamos con un tratamiento específico que es el eculizumab. En estos pacientes, digamos, existe la indicación de utilizar eculizumab de manera temprana y oportuna. La terapia de recambio plasmático terapéutico, que era la opción terapéutica con la que contábamos antes, hoy en día solo se debe utilizar en casos graves sin disponibilidad de eculizumab. ¿Cuándo iniciar eculizumab? Siempre en todos los pacientes con SHUA, pero se debe iniciar durante las primeras 24 o 48 horas para impactar en el pronóstico y disminuir el porcentaje de progresión a falla renal de los pacientes, en los pacientes en los que tengamos una fuerte sospecha de un SHUA primario, en los pacientes que tengan un segundo episodio de SHUA, en los pacientes que tengan antecedente familiar o en los pacientes que tengan una alteración neurológica o hemodinámica grave. Para terminar, quiero mostrarles a nivel, en un estudio de la vida real, cómo se comportan las microangiopatías trombóticas en pediatría, y este es un reporte del registro español en la unidad de cuidados intensivos que finalizó con pacientes en el 2021. Se incluyeron 20 unidades de cuidados intensivos y se documentaron en total 97 pacientes
casos de pacientes con microangiopatía trombótica. Fue ligeramente más frecuente en el sexo femenino y usualmente eran niños pequeños. Cuando miramos la primera parte de las manifestaciones, lo que podemos observar es lo que describe la literatura, realmente en que la afectación renal no se presenta en todos los pacientes, se presentó en el 90% de los pacientes, la trombocitopenia es la manifestación más frecuente y la anemia hemolítica microangiopática se presentó en una tercera parte de los pacientes, con un porcentaje casi de un 20% de pacientes que no tenían anemia hemolítica microangiopática documentada. Y por eso insistimos que no necesariamente a veces podemos observar la tríada. Cuando vemos en el flujograma, de acuerdo a la clasificación de CADIGO, cómo se clasificaban los pacientes, vemos que realmente la PTT fue poco frecuente, se encontró en un 2% de los pacientes y el resto de pacientes tenían SHU. Y cuando los separamos, pues la gran mayoría de los pacientes tenían un SHU típico asociado a E. coli, un 14% de los pacientes tenían un SHU relacionado con neumococo y el resto de los pacientes tenían un SHUA primario. De estos pacientes con SHUA atípico, el 15% tenían un SHUA primario y el 10% tenían condiciones secundarias. Y finalmente, para hablar de las manifestaciones clínicas, vemos cómo el compromiso renal se presenta en el 100% de los pacientes, seguido del compromiso gastrointestinal, neurológico y finalmente las otras manifestaciones respiratorias y cardiovasculares. En cuanto al tratamiento que utilizaron en este reporte, casi 60-70% de los pacientes requirieron terapia de reemplazo renal y teniendo en cuenta la frecuencia de presentación del SHUA típico, un 20% de los pacientes recibió manejo con eculizumab. Entonces vemos que el panorama en esta serie española, donde se recoge 20 unidades de cuidados intensivos y es un número importante de pacientes con microangiopatía trombótica, refleja, digamos, la distribución y lo que hemos conversado a lo largo de esta conferencia. Para terminar, unos mensajes para llevar a casa. Las microangiopatías trombóticas son un grupo diverso de condiciones que se caracterizan por una tríada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y afectación de órganos, pero que no se presenta esta tríada en el 100% de los pacientes. En pediatría, el 90% de los casos de SHU corresponde a SHU secundario a infección. Los síntomas y síntomas de los diferentes tipos de MAT, como pudimos ver, no son específicos y se requiere un alto índice de sospecha. Y el pronóstico de estos pacientes dependerá de la etiología y de la instauración del manejo oportuno, teniendo en cuenta que por lo menos en los pacientes con SHU atípico ya contamos con una herramienta terapéutica específica. Gracias.